Muy buenas, aquí estamos en un parque de Calafell, mi amigo Joaquín y yo estamos hablando de un montón de cosas, porque somos amigos y le he dicho Joaquín porque a mí me gusta hablar con personas mayores, con mi padre, con personas que tienen 80, 70 y tantos, 80, 80 y tantos años. ¿Por qué? Porque ellos vivieron una época muy difícil. Nacieron en el 30 y tantos. 35 yo. 35, Joaquín. ¿Tú en qué año naciste, Joaquín? El 12, el 26 del 12 de 1935, ¿Dónde naciste? en San Celoni, San Celoni, que está cerca, bueno, relativamente cerca de Barcelona, ¿no? 50 kilómetros. ¿Cómo son tus apellidos? Vilà y Berenguer. Vilà, Vilà, amb B baixa, con la Vilà y Berenguer. y Berenguer. Es decir, de apellidos catalanes, ¿no? Súper catalanes. Y nuestra generación, para valorar lo que hicieron ellos, porque ellos se criaron en la posguerra y levantaron el país con su esfuerzo. Y para valorar lo que hicieron ellos, porque cuando nosotros nacimos en los años 50, 60, 70, las cosas ya estaban encauzadas, sobre todo ya en el 70 estaba ya todo hecho ya. Pero ellos fueron los que se echaron el país a la espalda y los que tuvieron que pasar mucho hambre o mucho, bueno, dependía de los sitios, pero tuvieron que pasar mucho esfuerzo para poder sacar el país adelante. Y yo creo que nosotros a veces no valoramos eso. Entonces, viene bien hablar con personas de aquella época. Entonces tú, Joaquín, te criaste, tu familia era de San Celoni. San Celoni, pura y ¿Cuántos hermanos erais? 3. 3 hermanos. Dos hermanos y una hermana. ¿Y eran así, era una familia conservadora? ¿Sus valores eran religiosos? Conservadoras total. ¿Católicos? Católicos, sí. Mi padre no se obligaba a ir a misa y él no iba, fíjate tú. Imagínate, bueno, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga a veces, ¿no? Sí, ya fue así, ¿Y fuiste a qué escuela fuiste, Joaquín? a La Salle. ¿Dónde? Allí en San Ahí en Celoni. San Celoni, que es un colegio de La Salle muy importante. ¿Te graduaste o te sacaste el título de entonces? No, ¿no? Es que entonces, si Acabaste- hacías el bachillerato, era una carrera en aquella época. Tener bachillerato en aquella época, bueno, eras el rey papá. Ya. Entonces, Sí, Va. fíjate tú que cuando yo llegué a la mili, ya tenía destino, porque había un alfabetismo total. Claro, había gente que no había estudiado ¿dónde hiciste la mili? en Lérida. Y cuando, claro, tú naciste en el 35, has dicho, tú, claro, no te acuerdas, cuando tú naciste, no te acuerdas nada, pero sí que te acordarás de cosas de la posguerra. ¿Y tus padres, Bastantes cosas. cómo vivieron? ¿Tú tenías familia en un lado y en el otro? Exactamente. A ver, dinos, por ejemplo, tu padre. Mi padre se vació al frente, voluntario, porque ¿Por qué bando? por el bando republicano. Vale. Y los republicanos de mi pueblo dijeron que se había ido al frente para pasarse al otro lado. Uy, pensaban mal Eso entonces. es lo que calculaban. Ya. Porque era conservador, ¿no? Hombre, Bueno, más o menos. Era eran de sospechoso. los ricos del pueblo, entonces. Vale. Tenían tiendas, una fonda, o sea, que entonces eran fondas, no eran hoteles. Después hacían un negocio de carros, que hacían las ruedas de los carros, que los vendían para toda España. Ah, En fin, vivían muy bien. Tenían un coche, un hispano-suiza. y entonces fue al frente. ¿Cuánto tiempo estuvo en el...? Bueno, se pasó efectivamente, o sea, se mantuvo en el bando republicano. Sí. Y él se entregó a las columnas de Navarra. Fue a Navarra. No sé cómo fue, pero él se las compuso para entregarse que no fuera a los sitios que vivían moros.
él se fue... Los moros eran temibles. Hombre, la leyenda y todo, y... Es que se hablaban muy barbaridades de los moros, que ejecutaban, que eran muy brutos, Bueno, que eran, mataban. Pero también ejecutaban los otros. No, es que, sí. Y claro, en Navarra el Franco triunfó al poco de estallar No, Navarra, cuando se levantó Mola se levantó y enseguida ya tomó Navarra, allí no hubo nada. Pero entonces tu padre... No, él se pasó al final de la guerra, porque él se fue a la mili porque sé que conocía, claro, entonces conocía a mucha gente, y se fuera de Cataluña y de todas partes, y entonces él se fue a que al final de la guerra, porque él fue el cocinero mayor de los oficiales. De los oficiales de Lérida. Y conoció todo Tinglado, que me lo explicó después. Del bando republicano. Del bando republicano. En la guerra la pasó haciendo de cocinero, no tiró un tiro y nos podía mandar de vez en cuando alguna cosa de arroz o algo para casa. Hasta el final de la guerra. Hasta el final de la guerra. Y luego Y se entregó a las columnas estas de Mola o de que fuera, que todo ya había muerto. ¿Se entregó? Cuando acabó la guerra, ¿se entregó? ¿O acabó la guerra? No, y a él no le hicieron nada, ¿no? Más o menos, no, un campo de concentración. ¿Dónde estaba ese campo? ¿Por allí, por Lérida? No, en Pamplona. En Pamplona. Sí, allí se entregó allí y lo dejaron y lo metieron allí. No sé cómo se las compuso. Un campo de trabajo, ¿no? Sí, un campo de concentración. Un campo de concentración. Y allí ¿cuánto tiempo estuvo? Poco, porque enseguida tuvo amigos de San Celoni, íntimos amigos de él, que eran franquistas, pero eran muy amigos de toda la vida, y hicieron enseguida, lo avalaron para que pudiera venir, y lo sacaron del campo de concentración rápido. Bueno, entonces tuvo suerte de tener esos contactos. Entonces intentaron algunos hacerle la puñeta, hacerlo ir a trabajar allí al campo de fútbol, aquellas tonterías de la falange que tenían. Él se negó siempre, pero no le hicieron nada más. No. Luego siguió su vida tranquilamente. Su vida se empezó, también tuvo suerte de tener unos amigos muy importantes en Barcelona y montaron un negocio de maderas en la Sagrera, en donde empieza donde la Meridiana. La Sagrera era un barrio de Barcelona. Sí. Entonces hizo su vida normal y entonces él cada día iba a Barcelona con el tren, aquellos que tardaban las horas de que quieras, cada día, y volvía a la noche a cenar y a dormir a casa, a San Celoni. ¿Y qué otro familiar tuviste en el bando franquista? En el bando, no, ninguno más. Eran los normales de las familias, los que veían. Pero es que al lado de aquí, Cataluña, casi todos eran republicanos los que se quedaron. Entonces, porque si no, te pasaban al vecino de mi casa, a la familia Coll, esos de la CNT o FAI, fueron a buscarlo porque lo querían pasaportear, ¿no? Y no encontraron al padre, y se llevaron y fusilaron al hijo. Y el hijo era un chaval de 17, 18 años. Ya me contarás cómo iba en el pueblo entonces. A mi abuelo le querían hacer tirar las campanas porque él ¿Era católico? No, él no. Eran normales. Eran católicos normales, eran conservadores y la vida normal cuando no había guerra, coño, es así. Vale. Y él se negó. Y le pusieron la pistola así, dice, a la frente. Tú tirarás las campanas. Dice, yo no las voy a tirar porque en toda la vida me dirán el tira campanas, aquí no pueblo. Tíralas tú si quieres. Yo te las desmonto y tú las tiras, le dijo. Entonces, tú cuando... Y tenía un primo hermano de mi padre, que este huyó para Francia. ¿Que es republicano también? Sí. Y entró París entró con la... Ah, sí, con la 9 esa, ¿no? Con la del... Que eran unos españoles la famosa Sí, división...
La Lincoln, no. No, Leclerc, no sé, Leclerc, todos. Que era un grupo de españoles republicanos que lucharon contra los nazis, en Francia. Y ya se quedó en Francia. Y Vale. no volvió nunca más a España. Y algunas noches se ve que había venido. Porque por lo que yo oí explicar, le envió unas partituras de zarzuela, le pidió, porque se quedó a vivir en Marsella y hacían teatro en el centro catalán, hacían cosas de estas. Vale, Joaquín, tú, después de la guerra y que se estabilizó la situación, tus padres te hablaron, te contaron cosas. ¿Tú preguntabas a tu padre sobre la guerra? Sí, tanto. ¿Él te contaba cosas? ¿O era reticente a...? Sí, no, él no explicó muchas. De la guerra no me explicó. Yo, de las conversaciones que tenían, porque se reunían en mi casa con otros amigos para escuchar la Pirinaica. La Pirinaica, la radio comunista Pirinaica, que emitía desde Francia, sí, ¿no? Porque él era admirador de Churchill, mi padre. Mi padre podía decir de la guerra mundial lo que quieras, pero él era churchillista. Y se reunían a la noche, que ponían una antena allí al patio, y para escuchar en las radios la BBC y todo esto de fuera, y cómo iba la guerra. Porque ellos eran... La guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque ellos eran antinazis también, ¿eh? El padre de nazis no quería saber nada. Era anticomunista y antinazi. Exacto. Como Churchill, ¿no? Que Churchill era churchillista. Siempre hablaba de Churchill y de Churchill y de Churchill. Vale. Y esto era a mi padre. ¿Y hubo... tú por ser hijo de un republicano, hubo de alguna forma te hicieron el vacío o te miraron mal porque tu padre luchó en el bando republicano, que fue el perdedor? Luego dijeron, luchó en el... Piénsate que yo, cuando conocí a mi padre, yo tenía 5 años. Yo nací en el 35, terminó en el 39, pues tenía 4 o 5 años. Sí, pero cuando tenías, por ejemplo, 12 o en la escuela, esto 14... ya había pasado yo. Lo fuerte en el pueblo fue los primeros 5 años. Mientras Hitler ganaba la guerra, allí tenías que estar calladito. Vale, en el 40, 41... Sí, cuando Franco ya le dijo que le mandaba la División Azul y que se lavaba las manos, entonces ya cambió todo. Pero te lo pregunto esto porque tú sabes que hay hijos de republicanos que después de la guerra, pues de una forma... Bueno, gente de ahora que se lamenta de que... Allí no, de que, en San Celoni no hubo mucha cosa de esta. Digamos que hubo una intención de ir para adelante, un poco olvidar... entre comillas, lo que había pasado. Sí, todos se conocían. Es que hablemos, en Cataluña Franco no hizo guerra. Entró fácilmente. En Cataluña durante la guerra se mataban entre ellos. En la batalla del Ebro, sí que hizo guerra. Sí, pero luego... allí, en el Ebro, en la frontera con Aragón y en la frontera con Valencia. Vale, que después de esa batalla todo fue más fácil para él. Como entró Yagüe en Barcelona. Sí, entró por la diagonal con un desfile. Sin disparar un tiro y la gente alabándolo. La verdad es que, hay en YouTube hay vídeos en los que se ve entrar el bando franquista por Barcelona y la gente aplaudiéndolos. Y la verdad, la gente ya quería que yo se terminara. Sí, entre otras cosas porque la gente estaba muy harta ya de la guerra, de la miseria que provocaba la guerra. A mi padre no iba nunca a misa, nunca. Pero a mí me mandaba a la misa de 8, no la de 12, señor director. Tú a la misa de 8, venga, yo y mi hermano. ¿Qué diferencia había entre la de 8 y la de 12? La de 12 era... Pues la de 12 eran las que iban para presumir, las que eran más franquistas, las que se habían mostrado más católicos, digamos. Ya, hacían más ostentación de poder. Exacto. ¿Y a ti tú ibas o te mandaba la de 8, que era más humilde, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, porque había la de 8 y la de 12, las dos misas más que se hacían más. Y mira, me mandaba a las 8 de la mañana a levantarse y tú, misa. Tú, Joaquín, cuando ya fuiste cumpliendo, bueno, eras joven, 20 y tantos años, estuviste en el Frente de Juventudes, ¿no? Sí. Que era explica lo que es el Frente de Juventudes. Bueno, entonces pasó una cosa. En San Celoni había el jefe de Falange.
Falange era el partido, el movimiento... Bueno, un señor y 4 más, un señor. Claro. Pero ahí de Falange no se vestía nadie. Normal, hacíamos vida normal, íbamos al colegio, jugábamos a fútbol, todo lo que sea. Y había y entonces las fuerzas, diríamos, el cura y el de los hermanos de las escuelas cristianas, que es La Salle, pues iban cogiendo a la juventud, ¿no? Y se dieron cuenta que allí se enviaban unas subvenciones a la Falange que no se hacía nada. Y se ve que movieron al tinglado y destituyeron a aquel tío, a un tal Cremades, se llamaba. Ya hasta me acuerdo el nombre. Y entonces, ¿qué hicieron? El hermano de La Salle y tal, y un cura que puso cine de Windsor, que él puso para los chavales, montó un cine, y jugaba fútbol con nosotros. Y entonces el cura fue cuando empezó a mover. ¿Qué movió? A los chavales de entre 20 y 15 años. La juventud. La juventud. Y esos son los que lo van a llevar. Y entonces me acuerdo que daban unas 10.000 pesetas, no sé si era cada mes o si era al año, yo no me acuerdo de esto. Pero se podía hacer allí, nos dieron una casa del pueblo, vacía, y aquí había el Frente de Juventud. ¿Y el Frente de Juventud qué era? Pues jugábamos a balonmano, jugábamos a fútbol, y allí en política no había nada. No se hablaba mucho de política. Cara al Sol, ni yo lo he cantado nunca, ni en el colegio, Cara al Sol. Coño, en La Salle a mí no me hicieron a entrar al colegio cantando el Cara al Sol, nunca. Ya. O sea, era una organización juvenil que intentaba promover el deporte. Y claro, ¿quién lo llevaba? Pues lo llevaba mi hermano, lo llevaba los 4 mayores, que ya tenían 20 y algo de años, y coño, esto se gastaban el dinero en esto, en comprar camisetas para jugar a fútbol, el poco dinero del Frente de Juventudes, todo lo que tenía. ¿Cuánto tiempo estuviste allí, en el Frente de Juventudes? Hasta que fue la mili. Cuando me fui a la mili ya dije que yo dejaba de servir a nadie. Te dijiste, ya no quiero pertenecer a esta yo no, y te fuiste. dije, hasta aquí yo estaba allí porque teníamos que resolver el problema este. Ok. Y luego ya cuando volviste a la mili, ¿te casaste o tardaste ya...? Entonces fue cuando fuimos a vivir a Barcelona. Mi padre murió, mi abuelo, entonces mi padre es cuando decidió ya trasladar toda la familia a Barcelona. ¿De ahí conociste a tu mujer, a Carmen? Bueno, mi mujer es una otra historia, mucho más larga. Bueno, entonces te casaste con tu mujer a los 30 y tantos, ¿no? A mi mujer la conocí en Ibiza. Ah, bueno, que es que él, bueno, es que como yo explica tu faceta musical. ¿Qué hacías tú en Ibiza? Vamos a ver. Antes de llegar a Ibiza te explicaré lo que hacía yo. Yo era un chaval que dominaba el canto, y estudiaba música y tenía ya mucho por venir. Te llamaban el Granada, ¿no? Porque, ¿o no? En Ibiza. En Ibiza, te llamaban el Granada. Y entonces yo era el solista de los coros, llegó a ser solista de los coros de clave de Barcelona, hice teatro en catalán durante los años 50. ¿Lo remarcas de eso en catalán? Sí, porque me toca las narices que me digan que no se hablaba el catalán. ¿Y se escribía? Coño, y yo me casé y tengo lo del libro de familia, lo tengo en catalán. Tengo uno en catalán y uno en castellano. ¿Y eso en qué año más o menos era? En el más o menos 62. Tengo en catalán. O sea, yo canté en catalán y bailé sardanas en los aplecs de sardanas, que había sardanas por todos lados y ahora no se baila una sardana. En TV3 no verás una sardana. Yo verdad se he perdido eso de las sardanas. Oye, ¿por qué? Porque tienen que decir que si dicen que no se hablaba el catalán y que todo estaba prohibido, pues cómo se bailaban sardanas cuando mandaba Franco. Y eso no cuadra con su relato. No cuadra con los de ahora. Entonces apartan las sardanas y han sacado los castellers. Venga, castellers por todo el mundo. ¿Pero entonces también se hacían castellers? ¿O? Pero aquello era loco, el castellers. Cuando veían un casteller decían que a quién se sube allí arriba. Lo hacían 4 de Valls. Ah, ¿sí? Sí. No estaba tan extendido en Cataluña. No había televisión, no había nada.
Entonces, ¿tú crees, Joaquín, que ahora desde hace unos años, desde que empezó la democracia con Pujol en Cataluña y tal, se ha hecho un relato que era en contra de todo lo que había antes? Exactamente, mira. No puedo, mira. Tranquilo. Un domingo en Barcelona, los años 50, te hablo, porque son los que recuerdo más. Un domingo, a las 12, en el Parque de la Ciudadela, yo me iba a bailar sardanas. Había 2 coplas. A la tarde, en la Plaza Sant Jaume, había la Copla Barcelona. Íbamos a bailar sardanas. No sé si la has escuchado o no, pero ya te lo digo yo. El miércoles, en la Plaza del Rey, íbamos a bailar sardanas. Aparte de todo esto, yo actuaba con los coros de clavé, en conciertos y en muchas cosas, y cantábamos todos en catalán, las Flors de Maig y tantas y tantas. Yo mi repertorio era la Rosó y todas las canciones catalanas. Y las he cantado por todas partes. Y cuando tú me dices lo de Ibiza fue, cuando ya llegaron las suecas, yo iba por Lloret. Y Lloret aquello ya estaba más yo qué sé. Ya estaba masificado, ¿no? Y un amigo mío me dice, ¿por qué nos vamos a Ibiza? Digo, pues vamos. Cogimos un barco que ahora no subiría nadie en aquel barco y nos fuimos a Ibiza. Y allí entré en un bar que había unos con una guitarra que cantaban, pedí si me dejaban cantar y alarmé. Con tus voz, ¿no? Ya me llamaban el Granada, porque Granada, no es por decirlo, y no tengo abuela, hay pocos que la han cantado como yo. Era una pieza yo musical... la copié exacta de Mario Lanza y le daba los mismos tonos. O sea, tuviste tus momentos álgidos lo que en tu pasa es que cuando musical. me casé ya tenía que ir a estudiar a Italia y esto, y dije, no. Yo tengo que trabajar y ganar dinero. Oye, y hablando otra vez del catalán, también había discos en catalán, se escribían libros en catalán, ¿no? Por aquellos tiempos. Por el amor de Dios, mira, Emilio Vendrell cantaba en catalán, Calduc cantaba en catalán, Renom cantaba en catalán, discos los que quieras, y discos de sardanas los que quieras, mira las hemerotecas. En la escuela tuya, cuando fuiste a la escuela, los libros, o allí cómo hablabais, ¿en catalán? ¿En la escuela tuya? En la escuela, lo que era la escuela era toda en castellano, pero hablábamos en catalán todos. O sea, los libros eran en castellano y I tal. allí los chavales, tu Pep, vine cap aquí, que hi fotrem. On eres aquesta tarda? Al futbol ens trobarem a les 6. La conversación normal era en catalán. Claro, es que es absurdo pensar que en la calle prohibían el Y catalán. mira, ¿no? el primero que llamaban charnego, yo ya tenía unos 15 años cuando empecé a ver un charnego que decían. Que mi madre me dice... Te lo explico lo que es un charnego, que a lo mejor mucha gente no lo entiende. Sí. ¿Qué es un charnego? Porque los que venían de andaluces a trabajar aquí hablaban de una forma... hablaban castellano, no hablaban catalán. Bueno, pero en andaluz, que es este español más andaluz, ¿no? Y se les llamaba charnegos como le llamaban negro a un negro, a ver si me entiendes. Así un poco con desprecio porque no hablaban catalán. Más o menos. Con Y menosprecio. el que no parli català que se'n vagi a la seva terra. Esto que también se decía entonces. Ya, eso siempre ha existido aquí en... Ha existido siempre, más o menos. En mayor o en menor medida. Sí. Pero mira, mi madre me decía, cuando íbamos a Barcelona, allí con mi padre, porque un día a la semana íbamos a comer con mi padre a Barcelona. Cogíamos el tren, pum, y allí a Barcelona. Y venía el sevillano, que venía cargado de andaluces, murcianos, bueno, pues, y todo lo que venía. Y mi madre me decía estas palabras que me quedaron grabadas. Esta gente viene a trabajar, no lo olvides nunca. Viene a ganarse la vida. Y hay que respetarlos. Esto me lo dijo mi madre. Es que había catalanes que respetaban eso. Y mi madre era de Esquerra Republicana hasta entonces. Era de Esquerra Republicana de Pero Cataluña. ya había desaparecido. Ya, pero venía de entonces, sí. Que es un partido que hoy en día es cuando independentista, nació, pero cuando nació era como una fusión. Bueno, de uno no era como ahora, exactamente. Un partidillo de entonces, Sí. que eran 4,
en los pueblos más que nada. Y entonces nosotros recibimos palos de los que nos llamaban franquistas y los franquistas que nos llamaban republicanos. A mi padre le caían por todos los lados. Y fue cuando dijo, de política en mi casa no se habla nunca más. Para que no hubiera divisiones o no hubieran disputas. Bueno, a medida que... Bueno, tú, cuando ya te casaste, formaste tu familia, fuiste... Bueno, tú fundaste una empresa, ¿no? O hiciste una empresa, ¿no, Joaquín? He varias empresas. Vale. Empecé a trabajar, empecé yo... ¿La primera empresa en qué año fue más o menos? Empecé a trabajar entonces como hacíamos todos en el pueblo. Yo me fui ebanista y hacía más o menos la parte de... no sé cómo decírtelo. No, una parte de los muebles, ¿no? Sí, pero la más delicada. La más delicada. La que requería más tiempo... Ahora no me sale la palabra. Bueno, ya no pasa nada, no te preocupes. Y cuando yo ya me fui a Barcelona, dijo, aquí no tengo porvenir yo, haciendo de carpintero. Cogí La Vanguardia y en La Vanguardia había 6 páginas para... La Vanguardia, que entonces se llamaba La Vanguardia Española, ¿no? Española. Y entonces cogí La Vanguardia, 6 páginas, pasé 6 páginas. Y de las 6 páginas vi uno que pedían representantes, bueno, para trabajar de vendedores. ¿Dónde? En Muebles La Fábrica. ¿En Valencia? No, aquí en Barcelona. Y yo dije, pues me voy para allá. Escribí una carta. ¿Y te cogieron? ¿Te entrevistaron? No. Yo pedí una entrevista. Una entrevista. Me decían por carta. Yo dije, yo me fui. Carta de 8 cuartos. Yo me fui a la calle Rocafort, entro por allí, pido por el jefe de personal y me dice, sí, es que has sido valiente tú. Digo, bueno, yo escribo una carta y es que tengo que esperar. Yo estoy aquí. Y bueno, si estás aquí, pues... Ya te entrevistamos. Cuando le dije que yo era ebanista, a mí me querían poner en la sección de entregas de la ebanistería, de la parte de ebanistería de Muebles La Fábrica. Yo dije, no, yo he venido aquí para vender, quiero cambiar, no quiero tocar herramientas. Ah, vale, que querías cambiar ya de chip. Dice, hombre, pero si quiere yo se lo demuestro, así mismo. Y pues prueba. Allí en el vestíbulo había un señor y a unos que entraron y querían un armario, dijo, atiéndalos. Y lo cogí y le subí arriba de todo y así no me equivocaba. Y fui bajando hasta que encontré los armarios. Y mientras tanto les estaba enseñando las plantas que tenía por la fábrica. ¿Y al final conseguiste venderle algo o no? Un armario. Coño, venían por un armario y yo, ¿cómo nos van a...? Bueno. Si allí hay 300 armarios. Y luego, ¿pero cuándo te fuiste a Valencia? Porque tu segunda patria chica es Valencia, ¿no? Te lo diré muy rápido. Entonces yo en el ramo del mueble empecé a moverme. A los 6 años de estar trabajando en Muebles La Fábrica había un momento que dije, hasta aquí. Aquí puedo aspirar a un puesto más altito, un sueldo, pero yo ya llevaba mis cabezas por otro lado. Y me empecé a ir por mi cuenta. Decía, aquí tengo que salir, buscar representaciones. Y me salió una representación por unas amistades que fue en Sardañola. Que hacían tresillos, que era Soler. Y junto con ellos y me dieron una representación por Cataluña y cogí un coche que aquello no andaba nada más que con agua, es que en vez de gasolina, porque aunque tuviera gasolina se calentaba el 600, que no veas tú, y empecé a trabajar de vendedor. Entonces ya cogí otro, y cuando estaba haciendo de vendedor, dije, coño, estoy siempre en la calle. Y esto para que cambiara, era el tiempo que cogías un local por 4 duros. Cogí un local y puse la primera tienda. En Barcelona. En Barcelona. En la calle La Verneda. Tienda de muebles. De muebles. Yo siempre me he movido al ramo de muebles. Y allí empecé una. Después empezó otra en Sants y otra en Regalos en Sants, que ya
fue cuando ya me casé. Todo esto ya fue cuando me casé, ¿eh? Porque si cuidas que te cuente lo de Ibiza fue porque estábamos en Lloret, me voy de una cosa a otra, ¿eh? Sí, tranquilo. Y estábamos hartos de aquí Lloret, me encontraba con conocidos y todos allí al lado y digo, yo me saco las moscas de encima, yo me voy a otro lado. Y uno me habló de Ibiza, y fuimos a la Transmediterránea, cogimos unos billetes, los pasajes, nos metieron en el barco Mallorca, que no, bueno, aquello era... Era un poco cutre, ¿no? ¿Cutre? Bueno, entonces a mí me parecía un transatlántico. Bueno, pero digo, si lo miras con los ojos de ahora, que entonces te parecía una cosa adelantada, pero si lo miras ahora... Y me fui para Ibiza. Sí, allí ya fuiste más libre, por decirlo de alguna manera, libre de... En la pensión que estaba, había unos chavales que estaban haciendo milicias. Ajá. ¿Milicias universitarias? Sí, pero vestidos, las hacían allí en Ibiza, en los cuarteles de Ibiza. Sí. Y hice amistad con ellos, pues, por la noche los encontré al hablar en catalán en Barcelona. Y vamos a salir de noche. Y estábamos ahí cantando en un sitio y dije, ¿me dejáis cantar? Y dice, obrí tanto. El tío aquel pensaba, cuando me voy a cantar, bueno, allí sermo. Hostia, qué bueno. Allí sermo. Eso hubiera sido para grabarlo, ¿eh? Y la armaba cada noche. Yo me iba allí mira, salí con la campeona, una campeona de natación inglesa, y yo no sabía nadar. Que entonces el turismo, había cierto turismo ya allí, claro. Sí, a Ibiza había turismo, y ahí en Lloret el máximo. Y el turismo de Ibiza había, pero poquito, y bastante selecto. Y yo que dijo que yo no sé nadar, pero yo te sigo. Y ella se reía, cogí un patín, que si llego a volcar, ella me hubiera sacado. y con el patín, mira, haciendo el burro por allí a las noches. Ya ves. Escondía... Entonces serían los principios de Ibiza. Ibiza, sí, que era San Antonio Abad, en la pensión Esmeralda. Sí, que entonces no había Había 3 hoteles, me tanto parece. como ya ves el tú. Tropical y el Bahía, chaval, que el Tropical 2 o 3 hoteles había, y no de esos tan grandes como ahora, ¿eh? Pero tú tuviste que ir a Valencia, bueno, este capítulo de... Lo de Valencia vino por el mueble. Como representante, ibas a la feria de Valencia... En Grasoler, que hicimos la primera feria del mueble en Barcelona, y después, como somos los catalanes, nos peleamos entre todos y se fue al carajo. Y lo aprovecharon los valencianos, que hicieron entonces su feria de mueble, y allí triunfó. Ostras. Y claro, allí ya pusimos y estuve en Grasoler, estuve 6 años también, y yo ya me daba el gras, que organizaba un poco el tinglado de lo que era la feria. Hoteles, todos representantes, y ya me metí en Valencia, y le cogí mucho cariño a Valencia porque se pasaba de coña. Estaba en Valencia, ¿eh? No, es su segunda siempre. patria chica. Y estaba muy bien Barcelona, y estaba muy bien Sevilla, porque yo cuando me hablan digo, pues, iros a hacer puñetas todos. ¿Por qué? Porque donde he ido me he encontrado bien siempre. Y no me han tratado mal en ningún sitio. No te han dicho, este catalán, ¿no? Nunca. Alguna que te decía, los catalanes, ¿qué? ¿Alguna broma? Pero yo les hacía 3 bromas de ellos encima y entonces ya estaba arreglado. Tú le decías, por tú andaluz, vago, no sé qué, no sé cuál. Madre mía. Y a ti te decían agarrado a lo mejor y tú le decías vago al... No, yo la ventaja que tenía es que yo me ha gustado mucho siempre el teatro, el canto, y he leído mucho y te podía hablar de cada ciudad entre el nodo que había y en los libros conocía todas las ciudades. Y cuando iba a un sitio ya iba a mirar esto, mirar lo otro, y digamos que me hacía mi cultura. O sea, durante los años que duró el franquismo, tú tuviste una vida normal, ¿no? Normal. Normal y buena. ¿Y tú qué piensas de Franco? Es una pregunta que te he dejado... ¿Qué piensa de Franco en o del franquismo? Momentos, puedo decir, ¿y qué tengo que decir? Pues no digas nada, ya está. Yo no me metí en política, yo empecé a trabajar, yo viví muy bien, puse tiendas, las pude poner, hoy mis hijos han tenido que cerrarlas,
porque yo con 4 dineros montaba un alquiler que pagaba 500 pesetas de alquiler, ponía ¿Impuestos? 4 muebles y a vender, hijo. ¿Impuestos? ¿Que pagabas muchos impuestos? No, pocos, como ahora, no, O sea, hombre, había facilidad. No existía el IVA ni existía nada de todo esto. Pero digo, que te cundía el trabajo que hacías, había facilidad, cierta facilidad Hombre, para montar empresas. Mira, yo cuando hablo ahora con toda esta gente de ahora, les digo, oye, vete tú a la plaza, la esta de que aún no la han terminado y veremos cuándo la terminan, la Plaza de las Glorias. Y mira norte, sur, este y oeste. En mi época, ¿qué veías? ¿Qué te crees que había allí? Terrenos, terrenos, terrenos y terrenos. ¿Y hoy qué hay? No sé qué hay. Pisos, pisos, pisos y más pisos. Ah, bueno. Y luego te vas por el lado de Esplugas. Pero- ¿Y qué era Esplugas? Y las Esplugas iban a veranear los veraneantes a Sardañola y a Esplugas. Iban de veraneo a Esplugas. Hoy miras Esplugas y ¿dónde hay? Tú, si comparas la época de la democracia desde que se murió Franco con aquel entonces... Es que no la puedo... Es que a ver si me entiendes. Yo vi las barracas de Montjuïc. Vi cómo desaparecían. Vi cómo se iban las viviendas del Congreso. ¿En qué época viste? En los años 50, cuando el Congreso Eucarístico, año 50, 1950, cuando el Congreso Eucarístico Internacional, que se hizo en la diagonal donde está el Corte Inglés. Allí se hizo, allí eran campos todo. Pero tú te quedas... ¿Qué piensas que ahora es peor que antes? O sea, ahora en la democracia... Ahora la democracia tiene un problema. El problema grande que tiene la democracia es que ya hay una zarzuela que dice que la vida adelanta, que es una barbaridad, de la verbena a la paloma. Y adelanta hoy tan deprisa que no te puedes imaginar que nosotros, yo con un 5000, hacía el viaje de Barcelona a La Coruña con un 5000. Pero, por ejemplo, en el tema de valores, en el tema de educación, en el tema de... El tema de educación, cada época tiene las suyas. Yo con esta educación que hay ahora no entro. No comulgas o no la entiendes. No la puedo entender. Vale. No la puedo entender. No. Yo he tenido la mía, que también me decían, porque yo nací con Elvis Presley, se puede decir, los Beatles, Sí, en los años 60. y nos ¿no? decían que éramos los que llevamos el pelo largo. Imagínate tú, los Beatles el pelo largo. ¿Y qué Pero- ventajas tienes, así como hemos dicho, inconvenientes de la democracia respecto a al franquismo? ¿Qué ventajas ves de la democracia respecto al franquismo? Los adelantos Los adelantos tecnológicos. tecnológicos. Lo demás, la vida sigue. Normal, con las ideas, se divorcian, se separan, se matan. Bueno, el divorcio en el franquismo estaba prohibido, ¿no? Se separaban igual. ¿Sí? Bueno, cada uno hacía lo que le daba la gana y ya está. Ya, bueno, claro, oficialmente no se podían No, separar, exacto, pero la pero gente luego se en separaba, madre la mía. vida real, Oh, sí. las casas de putas estaban llenas. Había 3 o 4 calles en Barcelona que no se podían dar de clientela que había. No, hombre, son distintos. ¿Y Cada cómo época, ves? es que hemos de razonar que cada época va al ritmo que marca la ciencia y los adelantos. Claro, la tecnología y la ciencia condiciona mucho la vida de las personas. Coño, Hay internet desde hace hoy, unos años. hoy con 2 horas, voy a Madrid, 2 horas y media, en tren. Cuando de San Celoni a Barcelona tardabas 3 horas en tren. Vale, y hablando de otra cosa, aquí la situación en Cataluña, tú sabes que aquí hemos vivido el proceso de Cataluña. Yo he estado aquí viviendo durante 18 años, hasta hace 2 años. Hace 2 años me pedí el traslado a Valencia, pero yo viví todo eso. Tú también, lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué opinión te merece todo el tema del proceso en general, el independentismo, el no Pero es independentismo? que el independentismo ha existido siempre en Cataluña, toda la vida. Desde la época de Cambó y de Companys y compañía, el catalanismo ha existido. De Cambó, ¿no? Yo sé, Francesc Cambó, Haces Cambó, que era un... que pagó media guerra de Franco. Sí, porque, claro, hay que... Fue
el de Mallorca y el Cambó, el que Sí. le dieron el dinero a Sí. Franco. Pero aquí el tema del independentismo, ¿tú lo ves justificado? O... Mira, si queremos ser una Europa, yo soy europeo. Y lo he sido siempre, siempre he dicho yo, he dado, me conozco menos la parte rusa, he estado de vacaciones, en viajes, por faena, porque O sea, conoce el mundo. conozco un poco de mucho Italia y un poco Alemania, porque he trabajado mucho he tenido representaciones italianas y he convivido mucho con Italia. Aparte que allí también he convivido con la música, porque yo soy de la ópera y compañía. Y es la vida que sigue, que va empujando. Ayer estuve hablando con Ramón, ¿te acuerdas de Ramón, no? Sí. Ramón Malé, que me lo encontré. Hombre, Ramón es de Este es izquierdas, comunista. independentista, y dice que le han hecho, que él no era independentista, pero que le habían hecho independentista, ¿no? El Ramón es comunista, nato. Y este se pasará, ahora es el independentismo porque él, a su manera lo ve que va contra las derechas. Sí, él es muy Porque lo toma comunista, por sí. este lado. Pero el Ramón, que tú sabes que he tenido muchas conversaciones con él, Sí, yo también. yo me he liado con él hablando y es muy corto. Acaban siempre con lo mismo. Sí. Que Moscú, que esto y que lo otro y que lo otro. Bueno, yo le empiezo y le digo, mira, ¿sabes tú lo que pasó con la Telefónica? Con todos, la CNT, UGT, FAI, PUM, ¿sabes bien quiénes eran aquellos? ¿Eran de Franco? Ya, es que, bueno, no es que sea Bueno. muy corto Ramón, sino que su discurso es muy limitado, creo Es yo. limitado al comunismo y no se pasan Vale. de aquí. No es que él sea corto, es que no lo hemos No, querido no en insul- este sentido, en este aspecto. su discurso es Él muy limitado. La derecha hay que quemarla, la derecha hay que incendiarla y todo. Bueno, ahora mira, yo no me tengo que callar. ¿Tú crees que que la guerra... ¿Quién tuvo la culpa de la guerra civil española? Si es que hubo algún culpable o hubo culpables la culpa fue repartida. ¿Cómo lo ves el tema del...? Hombre, yo... ¿quién se sublevó antes? Siempre estaremos en lo mismo. Bueno, el 34 se sublevó la izquierda, ¿no? El 31 Y nace en el la 32, República, ¿no? sí. Y con bombo y platillo. Toda la gente por las calles de Barcelona De Madrid. Si esto lo puedo explicar, simplemente es porque he leído Explica mucho lo que quieres. y muchos vídeos, ¿no? Sí. Y la gente se echó a la calle, y esto me lo contaba mi abuelo. Sí, sí. Y bueno, ahora sí, ahora viviremos de coña. Habría una gran ilusión Una ilusión para tremenda. transformar España y convertirlo en un país mejor. Porque yo de monárquico tampoco tengo nada, a ver si me entiendes. No, pues, que existe, bueno, ya la echarán si quieren, pero yo no soy monárquico, no, Vale, no entonces lo entiendo. se proclamó la República en el 31, pero claro, No, pero enseguida salieron las cabecillas, ya no empecemos por el rouge que se vendía por un lado y por otro, y no vayas con... y los anarquistas que no con quisieron Negrín entrar y en el... compañía, y al final el Largo Caballero. Sí, El Largo Caballero se saltó la República. que era la parte más radical del socialismo, Coño, del pues, socialista. comunista, del PSOE. comunista puro. Bueno, era socialista, pero sus tesis eran Comunista. muy radicales. Que se del diga que comunismo. no era socialista, que este Ya. era comunista y punto. Pero bueno, al final Franco o sea, en el 34 hubo un levantamiento, intento de golpe de Estado por parte de la izquierda. Antes había habido alguno otro por ahí pequeñito. En el 34 hubo uno, La Sanjurjada. la Sanjurjada, La Sanjurjada es como lo que ha pasado esta semana, ahora que duró 24 horas, en ¿no? Moscú. Y luego en Jaca también hubo en el... Y el suceso de Asturias. No, lo de Asturias fue mucho más grave, ¿eh? Lo de Asturias... Pero, ¿y quién mandó a la República allí para que se calmara lo de Asturias? Hombre, lo mandaron a Franco para... Porque para no había sofocar. quien lo acabase. Sí. Yo Claro, ya me fue una- imagino cómo lo acabó. Es que este dato del 34 se reviste como una revolución cuando fue, la verdad es que fue un intento de golpe sangriento donde murieron, no en toda España, Empezó en Asturias todo. Empezó en Asturias, en Cataluña falló,
y después casas nuevas, No en hay casas viejas. pero eso no fue en el 34, eso fue antes. Eso no tiene nada que ver con el 34. Sí, que todo estaba ya... Pero digamos que hubo un intento de golpe de Estado con muertos, sobre todo en Asturias, en el 34, ¿no? Es decir, que hubieron, antes del 36, del golpe de Estado de Franco, hubo otros intentos de golpe de Estado, levantamientos militares, y claro, ¿tú crees que ya se había llegado a un límite en el 36 en el cual ya no tenía más remedio Cuando explotan es por algo, porque ya no se podía, era un mal vivir. Había habido muchos crímenes, ¿no? A Cánovas le pegan un tiro allí en medio de la calle. No, Calvo Sotelo. No, y a Cánovas antes. No, pero Cánovas fue de... No, es que todo el follón viene de Primia. Bueno, pero eso es muy anterior, lo de Cánovas. Pero todo siguiendo, siguiendo y viene. Es un proceso largo, pero allí empezaron a matar a unos, a la calle, después vino la Semana Trágica y después vino todo lo otro. Bueno, pero Joaquín, ya estás hablando de 1909 o 1910. ¿Y qué son 10 años? Bueno, hay que mirar todo el proceso, ¿vale? Pero luego está la dictadura de Primo de Rivera y luego la República. Es que España estaba todo el día igual. Hay que mirar todo en perspectiva, ¿vale? Claro. Pero nosotros nos estamos limitando desde que nació la República, antes de la dictadura de Primo de Rivera, y luego... Si dicen, ¿por qué hubo una guerra civil? Porque se arrastraba unos años allí, que la gente se mataba y había un desbarajuste tremendo. Digamos que la Segunda República fue una época... Aparte, nos hemos escapado de 2 guerras mundiales. La primera y la segunda, ¿no? ¿Cómo se puede concebir y pueden hablar los europeos de libertades que en menos de 50 años montaron 2 guerras mundiales, coño? Ya. ¿Quién puede explicar esto? Oye, del bando republicano hubo cosas buenas y cosas malas, como en el otro bando, en el bando franquista. ¿A quién destacarías positivamente del bando republicano? O digamos de los republicanos. Uno que dijeras, mira, si hubiera mandado no hubiera habido tantos muertos. Es que si tú miras... Por ejemplo, Besteiro, ¿no? Besteiro fue un socialista moderado que a lo mejor se hubiera mandado él... Pero por eso es que se los iban liquidando, hombre. No. Por eso llegó lo que llegó, porque se iban liquidando todo. Yo creo que muchos radicales de un bando y otro se impusieron sus tesis. Había un radicalismo total, hombre. Vale. Había un radicalismo que aquí la gente no... O sea, la conclusión es que la Segunda República... Y mucha miseria, hombre. Cuando había tanta miseria, desengáñate que... Bueno, miseria en el campo. Una guerra mundial que trae la otra, bueno. y otra, y nosotros el culo del mundo, siempre, ¿eh? Porque, sí, pero bueno... Porque Europa empieza en los Pirineos y aún sigue igual. Bueno, eso dicen, pero... Sí, sigue igual. Europa sigue es en los Pirineos. Menosprecia España, ¿no? No sé, pero ¿qué pinta? El Sánchez, ni el González, ni todos los... El otro, el gallego que yo no tragaba. Feijó. No, Feijó, no lo sé. Rajoy. El Rajoy, que yo decía, ¿para dónde va este? Tú me decías todos, no. ¿Tú qué crees que tenía que haber hecho el gobierno español para haber evitado... ¿Tú crees que el gobierno español cometió errores por los cuales el independentismo creció? Hombre, total. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si él quiere enviar, sofocar lo de Barcelona, nada más tiene una solución. No hay otras. ¿Cuál era? Enviar el ejército aquí, pararlo, y cada casa a su sitio y a trabajar, y aquí Santas Pascuas. No, pero antes de llegar a eso, Joaquín, evitar que el independentismo hubiera ido para evitar que, por ejemplo, Ramón, nuestro amigo Ramón, dijera, es que me han hecho independentista, para evitar que se hubieran hecho tantos independentistas, ¿qué error cometió el gobierno español? El gobierno, digo, de González, de Aznar, de Rajoy. El pueblo siempre ha estado manipulado por los políticos. Como ahora estamos manipulados igual por los políticos. ¿Pero tú crees que aquí ha habido mucha manipulación? En todo. Aquí ha habido mucha manipulación en Cataluña. Aquí estamos muy manipulados totalmente. Aquí digamos que ha habido un relato de odio hacia lo español, ¿no? En TV3, ¿no? Pero ¿quién lo hace? Pero eso, ¿tú estás de acuerdo en eso o no? Yo totalmente. Tú pones TV3 hoy
Bueno, hoy y hace ya años que se estaba Pero hoy es labrando ese horrible. odio, ¿no? Es horrible hoy. Porque en fútbol, todo lo que quieras, todo lo que no sea manipularlo, mal asunto. En fútbol. Bueno, también hay manipulaciones, yo he visto manipulaciones de periódicos nacionales, que exageran, que a veces exageran en el tema, por ejemplo, de la lengua, yo qué sé, que Mira. en los recreos ponen policías políticos. Tú nada más, Yo no he visto nunca Yo un- nada más digo una cosa, Ángel. El sistema de la lengua. Yo nada más me fijo en una cosa. Yo, gracias a saber español, he podido andar por toda España, ¿no? Y has podido ir a Sudamérica a lo mejor también, ¿o? Y puedo ir a que lo hablan Hispanoamérica. 400 millones. Está todo dicho, no me vengan con puñetas. Primero es el inglés, ¿no? El chino, o el chino ahora ya, no te creas, porque que son 1.500 millones. Quedará el chino, el inglés, el español, y no sé si algún otro más. No, ya Quedarán no. cuatro, Quedarán 3 o 4. cuatro idiomas. Y el español no va a morir, ¿por qué? Porque toda Sudamérica habla español, coño. Y Centroamérica, México. Entonces, ¿a mí cómo me pueden prohibir a mí? O decir que no No, me pero- van a enseñar bien el español. Cuando, coño, lo hablan 400 millones y salgo de aquí a 50 kilómetros y ya hablan el español. Sí, aquí, a ver, No. otra cosa, aquí el español, aquí en Cataluña nunca va a estar en peligro de nada. El catalán, yo creo que tampoco, pero claro, es posible que el catalán sea la lengua, o sea, es posible, no, es la lengua débil. El catalán es la lengua débil. Pero mira, Entonces, mira, tiene que si, fomentar. mira si son falsos esa gente. El catalán en las escuelas. Ahora sale una propaganda en TV3 que dice que semblem el català que no se queda el català. Vale. Los dos periódicos deportivos de Cataluña, ¿en qué idioma se editan? En El español. Sport y el Mundo Deportivo. Y nadie se mete con ellos. O sea, porque tienen más mercado. Bueno, con Messi no se metió nunca nadie, ¿no? Con Messi. Bueno, yo Bueno, ¿de qué equipo eres tú, Joaquín? yo soy periquito. Es del español. Pero no tiene nada que ver esto, ¿eh? No, pero bueno. Y te- bueno, y te no diré tiene el nada por que qué ver, soy del español. Y sí que tiene que ver, porque tú sabes que el español ha sido el equipo, digamos, no mirado mal por parte de la administración catalana de aquí de Cataluña. O sea, el español era como el equipo de los españoles. No, que no, era- no. Para ellos sí. Van equivocados totalmente. Ah, bueno. Ellos se lo han montado así. Ah, exacto. Mi padre, para descanse, fue el Sabitier y el varón de Vivero, no sé quién, que era el presidente del Barcelona, para ficharlo para el Barcelona. Y él era de pueblo. Y mi padre no quería saber nada de Barcelona, porque el enemigo de San Celoni era Barcelona. ¿Me entiendes? Porque Ya ves. nosotros éramos los payeses, los tontos de Cataluña. Ya. Pero bueno, Y se hizo del español, porque había otro equipo que se llamaba Real Club Deportivo Español. Para nada más. Ni se pensaba por qué, ni el por qué. ya. Son estos que te No, dicen pero- esto. ¿Cómo me van a preguntar a mí que si lo hicieron unos suizos? Sí, el Barcelona. Como por la tele. Jaime Camper, ¿no? Sí, Fue el hay fundador. una emisora aquí, a la 8, que yo la pongo porque me trocho de reír. Y hay uno que es comunista, que sale, un tío de las 5 carreras, y resulta que el tío es comunista, pero arma unos follones y por eso... Pero es divertido, si me entiendes. La gente sigue esta emisora porque se pelea entre ellos. Lo montan bien, al estilo de como en el bar, ¿sabes? Y es fanático, bueno, súper comunista. Él dice que ha trabajado en países de la Rusia, todo esto. Ujú. Y es del Madrid, pero furibundo del Madrid. Y nadie le ha hecho la pregunta que yo le voy a llamar un día, pero como me lío con los teléfonos y ya mi cabeza no da vueltas, no lo hago. Nada más le diría esta pregunta: ¿cómo coño puedes ser tú comunista y ser del Madrid? Coño, Ferreras es del Real Madrid. Ferreras. Hay muchos. Y de Podemos
Hay del Real Madrid también, ¿eh? No, o del Barça, igual. Bueno, Que han destrozado el deporte español. Lo han destrozado. ya, pero ellos ven como que son equipos que ganan y te No, apuntan. no, pero a base de millones. Bueno, A base de pagar 200 millones por Pero por un futbolista y no pero- tienen dinero Bueno, para pero unas escuelas. escúchame, que Coño. tú siempre has dicho, tiene que haber ricos y no ricos, y pobres, ¿no? No, esto no. ¿No? No. ¿Todos iguales entonces? ¿O Si cómo? eres comunista, sí. Ah, bueno, si eres comunista, sí, es verdad. Entonces eres incoherente, el que es comunista del Madrid es incoherente. Es ¿no? incoherente totalmente. ¿Eh? Vale. O sea, el coherente eres tú, que estás Mira, señalando que un comunista... En Cataluña, por ejemplo, el baloncesto nació ¿en dónde? En Pineda y se hizo mayor en Badalona. Una ciudad como Badalona vivía del baloncesto. Juventud de Badalona. Juventud de Badalona. En Granollers era el balonmano. ¿Y el hockey sobre patines? Y el hockey sobre patines estaba más distribuido entre Sant Sadurní, Cerdanyola y Reus. El Reus me acuerdo del Reus. Sí. ¿Dónde están esos clubes? Yo ya no los veo. ¿Los ves por la televisión? ¿Los oyes por la televisión? No. Hola. Hola, hasta luego. Tú pones la televisión hoy, pones ahora la televisión, a qué quieras. Sí, el feminismo, femenino ahora del Barça. Feminismo del Barça, el español le metió 7-1. No lo dirán nunca, ¿no? Ah, pues eso, el del Barça, el femenino es el mejor, ¿no? El femenino. Ahora, claro, no juega ninguna de aquí, han ido a buscar una de Dinamarca, otra de ahí, otra del otro lado, Ya. han pagado y han hecho un equipo. Hombre, se han perdido muchas cosas, el fútbol ha cambiado mucho, No, todo el deporte. todo el deporte. Sí. Ya hablo ahora del fútbol femenino. Las putellas esta... La Putellas. Vaya Alexia nombre, Putellas. la Putellas. Es una Putellas, pero me refiero a que aprendió en la escuela del español, 6 años. Ah, sí, estuvo en la cantera del español. No, ni una frase ha podido decir, Hostia, es que aprendí allí. Pero perdona, la misma Alexia Putellas lo podía decir. Hombre, ella, si yo le he atacado más de una vez. No puedes decir tan siquiera Es verdad. que te tomaste un agua mineral en la Dani Jarque. Qué poco agradecida, ¿no? Y yo, Putellas. Putellas se El fue... mejor jugador del mundo, ¿no? Bueno, de las mejores, no sé. Es un invento Es de... que el fútbol femenino no lo sigo. Es un fútbol que hay alguien que quiere hacer dinero. Quieren hacer dinero, pero muy difícil, porque todo el deporte femenino, y que me disculpen las feministas, todo el deporte feminista al lado del deporte masculino no tiene color, salvo un poco la gimnasia. Hombre, las gimnastas sí que son espectaculares. Oye, Pero- hablando de todo un poco, la política actual, bueno, a ti ya te la repampinfla todo, ¿no? Porque ya has visto muchas A mí, cosas, claro, por eso te hablo. estás de vuelta y media a tus años, pues ya dices todo lo que piensas y lo que te da la gana. Pero en la política actual, ¿tú cómo ves la política actual desde hace 10 años para acá? Desde Zapatero, lo de la ley de la memoria y todo eso, ¿cómo lo ves? Mira, la ley de la memoria histórica, que me llamen a mí por televisión, a unos cuantos como yo. ¿Qué le dirías a Zapatero o a Sánchez si los tuvieras delante? Lo mismo que te digo a ti, no me saltaría el guión. Él me explicaría lo que quieras, con nombres, porque yo ya no lo recordaría. Pero el guión es el que hay. ¿Tú crees que es injusta esa ley, la ley de la memoria histórica, o es justa? Es que yo no sé qué tipo de ley es porque aquí nada más de memoria histórica nada más se habla de una cosa. Claro. De la otra no se habla. De la otra no se habla, es verdad. Del español no se habla. Es decir, Del balonmano de Granollers no se Bueno, pero habla. ahora están mezclando ya el deporte. No, es que es política. Estoy hablando de la memoria histórica. No, Joaquín. es que es historia esto. Ahora no, pero no estoy Es- hablando del español, estoy hablando de la memoria histórica. Pero es que para hablar de la memoria histórica os es de fijar en los pequeños detalles. Bueno, pero estamos Porque los hablando... grandes detalles, lo sabe todo Cristo. Tú, por ejemplo, ¿estás a favor o en contra de que cambien el nombre de las calles? Es decir, si antes una calle se llamaba calle General, yo qué sé, José Antonio Primo de Rivera, o General Queipo de Llano, o yo qué sé, lo que sea, ¿tú estás a favor de que eso lo quiten? O Yo a dejen, o- favor como Estados Unidos, ¿Cómo es? con unos números bien gordos y la quinta avenida, la sexta, la cuarta y la novena. O sea, los nombres fuera, ¿no? Y los nombres a tomar por saco. Que crean polémica. Hombre, Aquí creo que quitaron en Calafell una calle que se llama Calle de los Caídos,
y le quitaron el nombre. Caídos, Bueno, Claro. es igual, pero si tú pones nombres de políticos, malamente ray. bueno, tú sabes que, por ejemplo, Largo Caballero tiene una estatua en el Congreso. Tanto, y donde quieras. Estos ahora me han manipulado. Claro. Por eso yo estaba cabreado con Rajoy, porque Rajoy no tenía cojones para nada. No hizo nada. así. Nada no hizo. Y Solamente en yo economía. me recuerdo que tú decías, "No, es que Rajoy", yo te decía, no. Tú decías que no hizo Tuvo la- nada. Se puso de perfil en muchas Tuvo cosas. la jeta de mandar un barco picolín. Y La un pi- madre que me un- parió un cuando oí piolín. aquello, yo dije, pero es posible. Qué vergüenza, ¿no? Manda una corbeta, manda un submarino si quieres. Hostia, pero picolín. Un piolín. Un piolín. Que tenía un Como piolín el en Trías ahora. El Trías ahora que te dice, o que dice que es. Trías el de Barcelona. Sí, que la frase esa. Cuando Que os den, ¿no? Que os den. Que os den porque, claro, Digo, no, nada más la oí, le dije a mi mujer, hostia, mañana esto va a correr por todas partes. sí, fue verdad. Que os den. Fue la única frase que sacaron. Aquí se acaba todo, y el 3%. ¿Qué- Aquí se acaba todo. Oye, ¿qué piensas tú de Jordi Pujol? Pues Pujol fue un gran vivales. Fue Un gran ha vivales. sido, para bien o para mal, nos guste o no, ha sido muy importante para la historia de Cataluña. Y cuando las vio que iban mal dadas, se buscó el refugio. Pero cuando dices un Y el Vivales, refugio fue el catalanismo para él. Porque él era catalanista. ya en la época de Franco, ¿no? Pero mientras él ganase dinero y su familia viviese de puta madre, él y se iba a Madrid, y con Madrid iba a Barcelona y todo funcionaba. Hasta que le empezaron a buscar las cosquillas. Y entonces independentista, ya está. Sí, Para sí. cogerse aquí. Bueno, yo me acuerdo de su frase que no tiemble ya el lo árbol, tenemos que las ramas se pueden caer en un nido, no se va a caer un nido, se van a caer todos los nidos. Y Aunque es la una ya, ¿eh? en la una acabamos ya, ¿no? Joaquín? Sí, hombre. Bueno, a lo último, ¿tienes algo que decir? Oye, ha estado bien, a mí me ha gustado mucho, a mí me gusta mucho hablar siempre con él porque No, yo siempre digo lo mismo. Mira, ¿qué podemos decir los europeos? Si nos hemos cargado el África, si nos hemos cargado Sudamérica. Es no, un- a Sudamérica no. Ahí no nos estoy lo de hemos acuerdo. cargado. No. Sí, O sea, lo han cargado ellos, No. desde que se independizaron. por lo que a base de qué? ¿Por qué dejas tú que Bolívar crezca? No, pero fue Bolívar Hombre, el que ganó la guerra. Lo enseñaron aquí, pues no vayas con No, pamplinas. se rebeló y él Allí nunca sabréis nada, ni sabremos nada, Bueno. porque había un Atlántico que se tardaba un mes en ir de aquí a allí. Y cuando iba, y aquel ya se había alargado y lo que quieras. pero la diferencia entre el norte y el sur es que en el sur y en en la América española se hacían universidades, se hacían catedrales, se y el hacían otro se misiones. hacían películas de cine. Y en los no, perdón, en el otro hubo un genocidio porque ya no quedan Bueno, indios. indios En el no norte ya no quedaron, no. y en el otro sitio, en el sur, quedan negros, mulatos, blancos. quieras. Entonces hay una gran diferencia entre lo que hizo España y lo que hizo Inglaterra. Pero yo con América del Asiático no me meto porque que no, porque había es que España no podía dominar todo aquello. Es Allí tú sabes imposible, que hubo un racismo muy... Acabaron con los indígenas, hubo un genocidio indígena... luego con los negros ya ni te cuento. Es muy que hasta complicado, hombre. los años 60 no podían ni votar, Pero ni, mira, ni sentarse en un Pero los autobús. ingleses de En Estados Inglaterra Unidos. a América iban mucho más rápido que nosotros. De Inglaterra a América, mucho, Claro. pues si nosotros fuimos los primeros en llegar, Sí, pero antes que ellos. ellos después, por razones de mandar ejércitos y mandar cosas, ellos estaban a mitad de camino contra nosotros. No. Yo, La ciencia española, en los por primeros que arriba fueron, entraron por Canadá ellos. y además la primera Hombre. globalización, te recomiendo Sí. un documental que se llama La primera globalización, fue la que forjó el imperio español que llegaba hasta China. Y fue el primer imperio que llevó la vacuna Sí, hasta sí. América para salvar pero muchas el vidas. problema que tenías, ¿cómo lo podías mantener aquello desde aquí? Ah, bueno, pero después de 300 años pues los imperios se deshacen por de una No, forma... pero los nacimientos de esto, allí dominó más el inglés y todo, porque fueron más rápidos. A los Por la ingleses sencilla siempre- razón, ellos mandaban 2 barcos que iban en una semana y tú tardabas un mes. Tú eres también Coño. muy churchilista. Los ingleses han sido unos piratas toda Ay, su vida. tanto.
Bueno, pues oye, nos despedimos. Venga. Y visca España y visca Cataluña, ¿no? Sí, yo siempre lo digo. Visca Cataluña y visca Valencia, ¿no? Bueno, venga. Valencia, ahora tenéis una parte nueva, que han hecho nueva, que tú nos dices que no la has visto. ¿Cuál? La cogí el otro día por Twitter, de estos. ¿La ciudad de las ciencias? No, otros que lo han hecho este de aquí, el catalán este. Bueno, ya que nos enrollamos nosotros. Bueno, hasta luego. Bueno, muchacho, adeu.